Un saludo, queridos hermanos. Los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio elgozodejehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificación del pueblo de Dios. Antes de empezar, comencemos como siempre a adorar al Creador del cielo y tierra. Bendito Dios, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, eres mi vida, Señor Jesús, eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Bendito eres, Padre de la gloria. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, vamos a comenzar una clase nueva, continuando con el libro de Daniel, capítulo 8. Vamos a ver Daniel, capítulo 8. Le pido de favor de que mantenga su Biblia abierta porque es una forma de estudio. Vamos a leer Daniel capítulo 8, versículos del 1 al 4. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra se lee así. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río de Ulai. Alcé los ojos y miré, he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Y el que ninguna bestia podía pasar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Padre de la gloria, vengo delante de tu presencia, Señor, reconociendo que eres mi Dios. Te pido, Padre, que mientras discierno tu palabra, que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca, Señor. Deseo explicar esta clase para tu gloria y honra, Señor. Amén. Bien, hermanos, el tema de hoy es el carnero y el macho cabrío. Es interesante ver este punto, el carnero y el macho cabrío, como una forma de introducción. Durante el último año del reinado de Belsasar, Daniel tuvo una visión que trajo el curso de 2 imperios. Recuerde lo que estoy hablando. Relativamente cercano, porque cuando vemos los versículos 8 del 1 al 14, usted probablemente notó que 2 figuras centrales ocupaban la escena de acción: un carnero y un macho cabrío. En primer lugar, hay que explicarlo
la atención se centra en el carnero y sus movimientos al sur, al norte y al poniente. Nada podía detener sus avances en tanto crecía y se hacía grande. Pero antes el profeta vio un macho cabrío con un cuerno notable entre sus ojos, que se movía rápidamente hacia el poniente y atacaba al carnero, venciéndolo por completo. Como consecuencia, el macho cabrío se engrandeció, pero la cúspide de su poder, su notable cuerno fue quebrado. Entienda bien, su cuerno fue quebrado. Y en ese lugar salieron o crecieron 4 cuernos notables. Vaya tomando apunte de esto. Pero entre ellos creció otro cuerno. Cuando salió era pequeño, pero poco a poco creció hacia el sur, el este y la tierra gloriosa. Al engrandecerse, arrojó a algunos, se estableció como príncipe y fue prosperado por un tiempo, enalteciendo la maldad y derribando la verdad. El profeta le fue dicho que este tiempo era de caos durante unos 2300 días, un poco menos de 7 años. Entonces la verdad sería restablecida y prevalecería la rectitud. ¿Por qué? Porque es esa escena esencialmente la visión que Daniel vio. Naturalmente, a causa de ella, se sintió confundido y preocupado. Entender su significado de todo lo que él estaba viendo. Este es el momento donde aparece un mensajero angélico. Vino a auxiliarlo. Por eso que la palabra en Daniel 8:15 al 18 nos dice: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí delante de mí con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai. Este gritó y dijo: Gabriel, enseña esta visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Subráyelo, para el tiempo del fin. Mientras él hablaba, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Queridos hermanos, recordamos siempre el capítulo 2. Dios nos da la clave que necesitamos para descifrar la entidad de estos 2 países, simbolizados entre el carnero y el macho cabrío. El carnero representa los reinos de Media y de Persia. Véanlo en el versículo 8:20. Los cuernos representan los reyes de estos reinos. Una atenta comparación del versículo 3. Con la historia secular, entienda bien, con la historia secular revela un detalle importante. En el principio, Media fue parte más poderosa. Entiéndalo bien. Media fue en parte más poderosa de este reino unido. Entiéndase, uno era más grande y el otro era más pequeño. Pero poco a poco Persia asumió el dominio. La Escritura dice que
uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Versículo 3. La historia secular confirma que las conquistas del Medo Persa fueron hacia el sur, hacia el norte y especialmente al poniente. ¿Por qué? Por un periodo cercano de 200 años. Ese fue el tiempo que duró el gobierno de Medo Persa. 200 años de gobierno. Este poderoso imperio dominó en el Medio Oriente, ahí fue su territorio, pero después tuvo que enfrentar una fuerza irresistible que provenía del occidente. Ahora, observemos el versículo 21. Nos da la identidad de realmente quién es el macho cabrío y la amplia información dada en los versículos 5 y 7. Estamos hablando capítulo 8, versículos 5 y el 7. Mientras yo consideraba esto, un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el cardero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Ahora, observemos este punto. El macho cabrío simboliza el reino de Grecia, y el cuerno notable es su primer rey. La historia secular, óigalo bien, la historia secular nos habla del surgimiento de Alejandro Magno y sus fulminantes conquistas, mientras se dirigía a Oriente para apoderarse del imperio persa, los medos persas, debido a que sus conquistas se caracterizaban por ser conquistas completas. Ahora bien, a menudo llamamos al imperio que él forjó civilizando helenista. Los griegos, entiéndalo por favor, los griegos también eran conocidos como helenistas, los griegos. Vio su fin después de una docena de años y en una última instancia su imperio fue dividido en 4 de sus generales. Ya a usted se le está explicando a través de la palabra de que van a tomar ahora otro lugar, porque Alejandro Magno muere siendo joven. 4 generales se van a repartir, pero para el efecto de nuestro estudio vamos a ver a 2 de ellos, a 2 generales, a Ptolomeo y a Seleuco. Ptolomeo desarrolló un poderoso reino en Egipto, ahí se desarrolló grande. Y Seleuco, el otro general, hizo lo mismo, pero en la Gran Siria. Lo que después del segundo siglo incluyó la tierra bíblica de Palestina. De este modo, el reino de Alejandro Magno fue quebrado y las 4 divisiones no tuvieron el mismo poder ni la misma fuerza que tuvo Alejandro Magno. Vea usted versículo 22. Ahora, nos pasamos al contenido de los versículos, capítulo 8, versículos del 9 al 14, cuya interpretación aparece en los versículos capítulo 8, versículo 23 hasta el 25. El profeta recibió palabra que decía que una de estas 4 divisiones del imperio griego surgiría un poderoso líder. Al principio sería pequeño, observe usted, pero crecería a través de la intriga diplomática y la manipulación política. Cuando éste obtuvo el poder, él gobernaba en una forma cruel.
era poniendo su voluntad y sus valores perversos sobre los demás. Por otra parte, atacará al pueblo santo, atacará a los valores espirituales y tendrá éxito por algún tiempo. Sin embargo, Daniel recibe palabras que le revela que este líder será destruido por haberse levantado contra el príncipe de los príncipes. Considerando el mensaje de esta visión, significaba que el pueblo de Dios que en aquel día y el mensaje que tiene para el pueblo de Dios de los últimos tiempos. Eso lo explicamos luego. Hay aquí que estoy hablando para el pueblo de Dios de aquel día y el mensaje que tiene para el pueblo de Dios en los últimos días. Los textos históricos y religiosos de este periodo nos proporcionan datos valiosísimos. Hay datos del imperio de Alejandro Magno. Por ejemplo, cuando yo veo los libros del historiador Julio Josefo, nos lleva a una riqueza en material sobre la división del imperio de Alejandro y el destino de sus sucesores en sus obras antiguas de los judíos. Hay una serie de escritos no inspirados en este periodo, pero da información histórica sobre los reinos de Ptolomeo y Seleuco, que son sus sucesores. Miremos ahora. Al comienzo del segundo siglo antes de Cristo, aproximadamente unos 175 años antes de Cristo, el trono del imperio seleucida quedó vacante. Vea usted esto. Un miembro de la familia seleucida, que era Antoquio IV, que se encontraba en Grecia en aquel momento, determinó tomar control del reino. A pesar de no ser príncipe heredero, con la ayuda de un rey que concordaba con sus propósitos, a quien solicitó futura amistad y auxilio, Antoquio obtuvo el control del reino seleucida. Una vez en el poder, consolidó su posición, proporcionando opulentos banquetes y sobornos. La historia muestra que Antoquio asumió al poder a través de una lisonja de mentiras, el soborno y el engaño comenzó en forma modesta y comenzó a llegar hasta este punto. Pero pronto se hizo grande, de modo y durante un breve periodo de tiempo ejerció cierto grado de control sobre el reino de Ptolomeo. Sin embargo, su ambición de unir formalmente a estos dos imperios fue censurado por el Senado romano. En este momento el rey, con su frustración porque no lo dejaron unir a estos dos generales, se volvió ahora a la tierra gloriosa, de acuerdo al capítulo 8, versículo 9, y al pueblo de los santos, versículo 24. Es una referencia bastante obvia a palestinos y a judíos, ya que estos términos se usan en una parte de Daniel. Daniel 9:24 nos dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para determinar la prevaricación y poder final al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos.
Ahora vamos a mirarlo. En un esfuerzo por destruir la raíz del nacionalismo judío e imponer su sistema uniforme en la lealtad religiosa sobre los diferentes pueblos sometidos, Antoquio prohibió el culto judío. Esto incluía la lectura de la ley, la celebración de las fiestas ceremoniales, como el rito de la circuncisión. Además, era tan perverso y tan malo que decretó que sus súbditos judíos debían transferir su lealtad religiosa al rey, adaptar valores paganos y honrar las fiestas paganas consistía de que que él quería acabar la intensidad de la fe de los judíos. Antoquio quiso hacer uso del poder militar para someterlos. A partir del año 168 antes de Jesucristo, 3 años y medio que siguieron, los judíos devotos soportaron crueles atrocidades, pues no hubo nada de este despreciado rey que no hiciera para quebrantar el espíritu judío y lograr así su propósito. Antoquio reemplazó al sumo sacerdote. Había un sacerdote oficial de los judíos, pero él lo sacó. ¿Por qué? Porque quería llevar sus prácticas impías. Mató a sangre fría a aquellos que se circuncidaban y a sus criaturas. Aquellos que guardaban las fiestas judías los sacrificaban. Sin embargo, su última ofensa fue profanar los rollos. Oiga bien, estos rollos eran sagrados de la Torah, con la grasa de un cerdo. Antes de destruirlos, después sacrificó un cerdo sobre el altar del templo para demostrar su desprecio por la ley. Naturalmente, esto se hizo que los judíos temerosos en el templo ya no iban a adorar. Sin embargo, los que hacían cumplir las disposiciones de la ley siguieron a la gente a sus poblados para hacer aceptar las nuevas disposiciones. Se requería que los fieles se contaminaran con la carne de cerdo o fueran asesinados, pero esto fue demasiado. Un piadoso sacerdote llamado Matías alzó la bandera de la revolución y uno de los hijos de Judas Macabeo fue el líder de una banda guerrillera temeraria que finalmente hizo que los ejércitos de Zeuseo fueran del territorio. Sin embargo, él no se encontraba presente para presenciar el fracaso de su sistema. Él se encontraba en la parte central de su reino, donde murió en una forma extraña y misteriosa. Vemos que el paulatino despliegue de la profecía guarda relación con los medios persas, con Grecia. Elementos del imperio griego dividido en forma lógica y cuidadosa en la escena del despliegue para revelar a un líder diabólico que llega al poder en medio de la intriga, la crueldad y la fuerza. Este gobernante de Zeuseo es claramente identificado en la historia. Aparentemente cumplió la profecía en forma precisa y completa, considerando que todos los elementos de esta profecía fueron cumplidos de modo tan pleno. Alguien podía preguntar, ¿por qué prestó Dios tanta atención a un periodo tan breve
en la historia de Israel. Creemos que la pregunta es válida. Nos lleva a examinar otras profecías de los últimos tiempos para ver si se anticipa la existencia de otra persona en la que ya está descrita en el capítulo 2 de Daniel. Cabe mencionar que queríamos ver ninguna señal de un líder. Sin embargo, en el capítulo 7 habrá claramente de la coalición de 10 naciones. De 10 naciones, queridos hermanos. Hay 10 naciones envueltas y un arrogante líder que por 3 años y medio emprenderá una guerra contra el pueblo de Dios hasta ser destruida cuando sea la venida de Jesucristo. En consecuencia, vemos como otra persona, como Antioco, subirá al poder en los últimos tiempos. Óigalo bien. Va a subir al poder. Uno, más o menos como Antioco, subirá al poder en los últimos tiempos. Este ha conducido a muchos eruditos de la Biblia a creer en que Antioco IV tenemos una visión anticipada de la venida del anticristo. Hermanos, tenga presente estos detalles que le estoy hablando, porque a medida que nosotros vamos a ir avanzando en nuestro estudio de Daniel, es importante que estos datos usted los guarde, los tenga para nuestro estudio. Que Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Bendiciones.